Bienvenidos al curso de manejo y uso de la calculadora TI-Nspire CXCAS. En esta parte mostraremos algunas herramientas y formas de uso de la aplicación de geometría dinámica. Para ello, vamos a realizar un ejemplo sencillo en base a la construcción de un triángulo cualquiera, del cual vamos a medir el área, perímetro y ángulos del triángulo, y luego vamos a calcular, verificar y descubrir algunas relaciones que existen entre los elementos del triángulo. Para ello nos vamos a la tecla Home, luego seleccionamos la aplicación Geometría Dinámica y para construir un triángulo nos vamos a la tecla Menú. En la ventana seleccionamos la opción 9 Formas, seleccionamos la opción 2 Triángulo y se nos activa la herramienta triángulo y con la opción Enter o clic del touchpad vamos fijando los vértices de nuestro triángulo. Una vez fijados los vértices, presionamos la tecla Escape, desactivamos esta herramienta y ya tenemos construido nuestro triángulo. Luego, para medir el área, el perímetro y los ángulos de este triángulo, nos vamos a la opción Menú. Nos vamos en esta ventana a la opción 8 Medición, opción 1 Longitud y seleccionamos el triángulo, presionamos clic una vez, nos guarda este valor y clic una segunda vez para fijarlo en algún lugar. Luego nuevamente presionamos Menú, opción 8 Medición, opción 2 Área. Seleccionamos el objeto en que queremos medir el área, en este caso el triángulo, clic una vez para guardarlo y una segunda vez para ubicarlo. Y finalmente Menú, Medición, opción 4 Ángulos y medimos los ángulos de este triángulo. Fijamos como referencia a este lado, clic, un vértice, este otro lado, nuevamente el lado, vértice, o también puede ser referencia a este otro vértice, y para el último voy a colocar de referencia este vértice con respecto a este vértice y este vértice, y ya tenemos calculado, ¿cierto?, los tres ángulos de nuestro triángulo. Si queremos solo dejar números enteros en la medida de nuestros ángulos, nada más nos posicionamos sobre la medida y luego con la tecla menos vamos presionando menos hasta dejar sin decimales esta expresión. Lo mismo acá, menos y finalmente acá menos. Si queremos calcular la suma de los ángulos interiores del triángulo, podemos insertar una expresión que nos va a servir como referencia de lo que queremos medir o calcular. Para insertar esta expresión nos vamos a la opción Menú, opción 1 Acciones, opción 6 Texto y ubicamos un texto, por ejemplo aquí abajo, presionamos clic y vamos a ubicar aquí A más B más C. Presiono Enter, tenemos nuestro texto y también voy a ubicar acá la expresión A más B. Enter. Presionamos luego la tecla Escape para desactivar la opción de insertar texto. Y a continuación, para utilizar este texto o expresión en el cálculo de algunos elementos de nuestra construcción, nada más me voy a la opción Menú o tecla Menú, opción 1 Acciones, opción 8 Calcular y selecciono la expresión, en este caso A más B más C, presiono clic una vez y me aparece una ventana donde dice seleccionar A o presionar variable. Selecciono la variable A, en este caso va a ser el primer ángulo, el de 60 grados. Luego al seleccionarlo me pide ingresar o seleccionar la variable B. Selecciono B, este segundo ángulo, y finalmente me dice ahora seleccionar C. Me ubico en C, presiono clic y ya tengo los tres valores. Una vez capturados, al hacer clic puedo mover, ¿cierto?, esta medida, lo voy a ubicar aquí al lado de la expresión A más B más C, presiono Enter una vez y lo ubique. Aún está activada la herramienta calcular, así que voy a seleccionar esta segunda expresión A más B, la selecciono la variable A como el ángulo de 60 grados y la variable B ahora este otro ángulo de 49 grados y lo ubico al lado de la expresión.
Luego presiono la tecla Escape para desactivar la opción calcular una expresión, y ahora podemos verificar la suma de los ángulos interiores de un triángulo A más B más C, que son en este caso 180 grados, y también de referencia ubicamos la expresión A más B para que se vaya viendo dinámicamente el cambio también de la suma de los ángulos de la base de este triángulo. Otro cálculo interesante es calcular el área del triángulo en función de la fórmula de la altura por su base dividido por 2. Para ello debemos calcular la altura y utilizaremos como ayuda insertar, ¿cierto?, una perpendicular entre el vértice y el lado del triángulo. Seleccionamos el vértice, luego el lado, ya está ahí la perpendicular. Luego presionamos escape para desactivar esa herramienta, luego menú, puntos y líneas, punto de intersección en este punto y luego punto de intersección entre este y ese lado. Luego presiono escape y ahora vamos a menú, insertar un segmento que vaya desde este punto a este punto. Ya tenemos entonces la altura. Coloco escape a través de este segmento y medimos, ¿cierto?, esa altura con la opción 8 medición, opción 1 longitud, y la longitud de ese segmento sería 13,7 centímetros de altura. Y para calcular la base de este triángulo nos vamos, o ya tenemos activada la opción longitud, nos ubicamos sobre el triángulo y con la tecla Tab nos da la opción ahora no del la medida del triángulo, ¿cierto?, que sería el perímetro, sino solo la medida, en este caso, de la base de este triángulo. Presiono clic una vez, me guarda la información y otra vez y lo ubicamos aquí. Ya tenemos la altura y tenemos la base. Aprovechamos de medir los otros dos lados del triángulo, que está acá, presionamos Tab y nos da el valor de ese lado, y acá triángulo, ¿cierto?, Tab y nos da el valor de este otro lado. Ahora presionamos Escape y tenemos la altura del triángulo, la medida de la base del triángulo, la medida del lado derecho de este triángulo y la medida, ¿cierto?, del lado izquierdo de este triángulo. Ahora vamos a escribir la expresión que nos da la opción de calcular el área del triángulo. Nos vamos a menú, acciones, texto, y ubicamos el texto aquí, que sería la altura, que le vamos a llamar con la variable h, por la base, vamos a llamar b, y todo eso dividido en 2. Y también vamos a ubicar acá otra expresión que va a ser, vamos a colocar acá con mayúscula, a más b más c, que la utilizaremos para medir la suma de los lados de este triángulo. Presiono Enter, colocamos escape, ya están nuestras expresiones definidas. Nos vamos ahora a la opción menú, acciones, calcular esta expresión, y esta expresión nos pide, ¿cierto?, seleccione la b, la variable b, que en este caso es la base de nuestro triángulo, y la base la habíamos guardado aquí, esta medida, y la altura, ¿cierto?, era la medida que estaba acá, y lo ubicamos, ¿cierto?, aquí al lado de la expresión. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, que el área, ¿cierto?, en función de la fórmula nos da 127, que concuerda con la que nos dio la herramienta de medición de áreas de la calculadora. Y para el perímetro seleccionamos ahora esta expresión, todavía está activada la opción calcular una expresión, la seleccionamos, donde A va a ser la base que teníamos guardada aquí, B, el lado B va a ser el de acá, y el lado C va a ser el que tenemos acá, y lo ubicamos aquí al lado de la expresión y nos da 51,7, ¿cierto?, que concuerda con los 51,7 centímetros con la herramienta de medición de la calculadora. Con esto ha finalizado este tutorial y los invitamos a visitar las siguientes partes del taller.